Las cosas no siempre salen según lo planeado, pero en el mundo de la planificación urbana, el costo de un error puede ser catastrófico, desde puentes que no llevan a ninguna parte hasta ciudades que se hunden en el océano. Aquí están algunas de las cosas más impactantes que los urbanistas no pudieron anticipar. Punto ciego. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven esas extrañas placas abultadas que a veces se ven en las ciudades? Bueno, en realidad son marcas táctiles para que las personas con discapacidad visual se orienten con seguridad por las calles y aceras. Usadas por primera vez en Japón en los años 60, se han convertido rápidamente en el estándar de casi todas las ciudades del mundo. Sin embargo, quienes idearon esta brillante idea no anticiparon que algunos idiotas intentarían implementarla. Mira ese sendero táctil en Mojokerto, Indonesia. Bueno, todo se ve ¡wow! Esa no es una sección de pavimento sin terminar. Las marcas terminan literalmente con una caída repentina y profunda a un canal de aguas residuales. ¿En qué estaban pensando? Milagrosamente no ha habido ningún accidente hasta ahora, pero ¿quién dice que no podía haberlo en el futuro? La erosión podría agrandar aún más ese agujero, y nuestros problemas táctiles no terminan ahí. Al diseñar caminos guiados, los urbanistas deben considerar no solo dónde pavimentar, sino también cómo construir alrededor del pavimento en el futuro. Lo último que quieres es construir un camino perfecto solo para que algún tonto ponga un banco justo encima, o peor aún, un agujero misterioso. Sí, está bastante claro que muchos constructores no tienen ni idea de lo que significan estos bultos. Para reforzar mi argumento, en este metro japonés, quien instaló esta superficie se supone que debía conducirla al baño, no directamente a una pared. Mientras tanto, los constructores en China parecen preocuparse más por la estética que por la practicidad. ¿Qué pasa con este diseño en zigzag? ¿Y qué demonios es esto? Sin duda se ven bien. ¿Quién no lo apreciaría? Excepto, ya sabes, los ciegos. En este punto sería una mejora que los ciegos guiaran a otros ciegos. Estación secreta. Las estaciones de tren pueden ser bastante claustrofóbicas, pero la estación de Piatra Romana en Rumania es tan pequeña que un falso movimiento y podrías caerte a las vías en cualquier momento. De hecho, con un andén de menos de 1 metro de ancho, es por mucho uno de los más estrechos del mundo. Entonces, ¿qué idiota lo diseñó? Bueno, no lo juzgues todavía. Hay una historia de fondo realmente loca. En 1985, el metro de Bucarest presentó los planos de la segunda línea ferroviaria de la ciudad al entonces dictador Nicolae Ceausescu. Pero mientras Nicolae revisaba los planos, su influyente esposa Elena tuvo una crítica interesante. A pesar de no tener ninguna experiencia en transporte público, exigió a los ingenieros que descartaran sus planes para una de las estaciones de tren porque, escucha esto, los rumanos estaban engordando demasiado. No, en serio. Además de ser una exigencia descabellada en primer lugar, la línea propuesta ya contaba con muy pocas estaciones nuevas, pero los ingenieros tuvieron una idea ingeniosa. Eliminarían Piatra Romana, la parada más importante de toda la línea, aunque solo lo harían en el papel. Vamos a descubrirlo. En 1986 comenzaron a trabajar en la estación en secreto, sin la aprobación de los líderes rumanos. La única salvedad, mantener una estación de metro entera en secreto requería un diseño súper compacto. Increíblemente todo se terminó en tan solo 3 meses, completamente desapercibido y resguardado de la vista tras gruesos muros alrededor de la vía. Durante todo un año los trenes pasaron zumbando sin que nadie se diera cuenta. Pero poco a poco se corrió la voz sobre la estación secreta y miles de personas solicitaron al gobierno que la abriera al público. Finalmente, en noviembre de 1988, cedieron ante la presión pública. El plan de los ingenieros había funcionado. Hoy en día todavía se utiliza, aunque es más pequeña de lo que se pretendía originalmente. Caminos deseados. A veces un mal diseño puede resultar evidente. En ningún otro lugar es más obvio que en algo llamado caminos deseados. Ya sabes, cuando caminas por la calle y decides acortar por el césped porque es más rápido. Si bastantes personas toman la misma decisión, ¡voilà! Te queda una zona desgastada, también conocida como camino deseado. Y es algo que podría haberse evitado si quien diseñó la acera la hubiera hecho mejor. Un sendero bien trazado tiene tantas desviaciones innecesarias como sea posible. En serio, ¿quién pensó que ese enorme anillo era buena idea?
Lo mismo ocurre con este camino que cruza la barrera de la línea de tráfico. ¿Por qué debería bajarme de la bici y tomar el camino correcto cuando hay un camino perfectamente bueno que puedo tomar tranquilamente? A veces, sin embargo, los caminos deseados pueden parecer un enorme púdrete a quien diseñó un sendero perfectamente utilizable, como este que está literalmente justo al lado de una acera de verdad. Aunque si me preguntas, la extraña separación entre pavimento y la longitud desigual de cada escalón son los culpables. Dicho esto, no siempre se debe juzgar un camino por su atajo. A primera vista, este sendero sinuoso parece completamente inútil, pero míralo de nuevo, y en realidad es para facilitar la accesibilidad en silla de ruedas por esa empinada colina. En todo caso, el camino deseado debería servir como guía para determinar dónde construir senderos, que es exactamente lo que ocurrió en el caso de la Universidad de Ohio. En 1914, sus terrenos se habían convertido en un caos y senderos descuidados. Así que astutamente la universidad decidió pavimentarlos, convirtiéndolos en los senderos oficiales de la escuela. Toda esa hermosa vegetación virgen es señal de un trabajo bien hecho. Ahora puedes salir y descubrir esos senderos por donde quiera que vayas. Llevaré mi carta de agradecimiento al correo. El puente a ninguna parte. ¿Alguna vez has empezado a trabajar en algo y has perdido el interés a mitad de camino? Pues parece que eso es lo que pasó con este enorme puente en Sudáfrica, que ha permanecido sin terminarse durante casi 50 años. Sí, visita Ciudad del Cabo y encontrarás el puente Foreshore Freeway aún incompleto. Concebido en la década de 1960, este puente de circunvalación forma parte de un enorme proyecto de infraestructura destinado a anticipar un auge de tráfico previsto. Todo parecía ir bien, lo extraño es que nadie sabe con certeza por qué. Una teoría sostiene que un error de cálculo impidió que los dos lados se conectaran y el proyecto tuvo que cancelarse. Otra teoría es que un misterioso comerciante se negó a vender su propiedad para construir el puente, lo que impidió que la construcción avanzara. Sin embargo, la versión oficial es que simplemente se agotaron los fondos. Pero a pesar de ser casi igual de útil que un puente a medio construir, esta extraña estructura se ha convertido en todo un referente. Además de ofrecer visitas guiadas, también se usó para exhibir una bubucela de 35 metros de largo para la Copa Mundial de la FIFA 2010, que se tocaba al comienzo de cada partido. Seguro que a los vecinos les encantó esto. Entonces, ¿se terminará alguna vez el puente? Yo no me haría ilusiones. El proyecto más reciente fue en 2018, pero tras acusaciones de corrupción volvió a congelarse. Y parece que a nadie le importa. Es decir, no es probable que algún conductor desventurado tome la salida equivocada por accidente y se lance al vacío, ¿no? La fuente del dolor. A veces los descuidos en la planificación pueden tener consecuencias muy graves. En 2010, el Hospital Aurora de Wisconsin hizo un descubrimiento impactante. 8 visitantes habían sido hospitalizados tras contraer un tipo grave de neumonía llamada legionelosis. Si bien la propagación de enfermedades en los hospitales no es extraña, ninguno de los infectados había sido paciente. De hecho, la mitad ni siquiera se había acercado a un paciente. Llegaban solo para recoger recetas o entregar pedidos. Entonces, ¿por qué demonios se enfermaban de repente? Tras investigar un poco, los investigadores de salud pública rastrearon todas las infecciones hasta un mismo origen: la fuente del vestíbulo del hospital. ¿Cómo? Resulta que usaba la misma agua todos los días y estaba junto a una chimenea cercana iluminada por focos. Esto hacía que el agua estancada se calentara hasta el punto de convertirse en un caldo de cultivo perfecto para las bacterias que prosperan en temperaturas más cálidas. El mayor problema no era el agua en sí, sino lo que se escondía debajo. Verás, en la base de la fuente, oculto bajo rocas decorativas, había un material espumoso. Este absorbía y atrapaba el agua contaminada, que se calentaba aún más en la espuma estacionaria y la dejaba completamente infectada. Diminutas gotitas cargadas de bacterias se les metían en la boca a la gente y los infectaban. ¡Qué asco! Por suerte, los 8 se recuperaron por completo. Pero que esto sirva de lección para todos. Los hospitales y las fuentes no deben mezclarse. Pero incluso cuando están libres de bacterias, las fuentes pueden tener consecuencias inesperadas. Tomemos como ejemplo la famosa Fontana de Trevi de Roma. Cada día miles de personas acuden aquí para lanzar una moneda, hasta el punto de que acumula más de $1 millón al año, la mayor parte de las cuales se destina a obras de caridad. Excepto que un día alguien decidió que sería mejor guardar todas estas monedas en sus propios bolsillos. A partir de 1968, un hombre llamado Roberto Cercelleta se escabullía al amparo de la oscuridad y sustraía monedas de la fuente con un imán. En apenas 15 minutos podía robar hasta $1,000.
y repitió este pequeño robo durante décadas mientras la policía mostraba poco interés. En 2002, las búsquedas del tesoro de Roberto atrajeron la atención de los medios. Tras el revuelo público, la policía finalmente empezó a tomarlo en serio, y la siguiente vez que lo atraparon se lo llevaron esposado. Pero solo un año después, un juez italiano dictaminó que las monedas arrojadas a la fuente eran desechadas por sus dueños, por lo tanto llevárselas no era robar. Roberto fue liberado y volvió a robar monedas durante otros 9 años. En 2012, su racha de robos con monedas llegaría a un final repentino, tras un altercado violento en la fuente que resultó en un segundo arresto. Cercelata falleció al año siguiente, lo cual es triste para su familia, pero una gran victoria para la caridad. Perdidamente enamorados. Durante décadas, las parejas han demostrado sus sentimientos románticos grabando sus iniciales en candados y atándolos a puentes, y en ningún otro lugar esta peculiar tendencia se ha visto con más fuerza que en el Pont des Arts de París. Desde 2008, las parejas han acudido en masa al popular puente, colocando candados y arrojando las llaves al río. Lo único es que el puente no fue construido para soportar tanto peso. En 2014 se derrumbó parcialmente debido al aplastante peso de la asombrosa cantidad de 700.000 candados. Aunque nadie resultó herido, fue suficiente para que el gobierno de París finalmente se pusiera firme y prohibiera la instalación de nuevos candados del amor. Al año siguiente se retiraron más de 1 millón de candados con un peso de aproximadamente 50 toneladas, y las rejas metálicas de 200 años de antigüedad se reemplazaron por paneles lisos. Aunque la acción pudo haber roto algunos corazones, creo que todos coincidimos en que es preferible a que alguien se rompa los huesos con un parapateo que pesa tanto como un Range Rover. Diseño hostil. Se podría pensar que los espacios públicos bien diseñados buscan unir a la gente, pero un estilo arquitectónico popular busca justo lo contrario. Conocida como arquitectura hostil, incorpora púas, barras y superficies inclinadas para disuadir a ciertas personas, como las personas sin hogar y los patinadores. ¡Qué encantadora! Pero este diseño agresivo ha tenido consecuencias imprevistas que han recibido tantas críticas como sus destinatarios previstos. Por un lado, reduce las opciones de asientos para personas mayores o con discapacidad. Digamos que un abuelo necesita recostarse un rato en un banco. Lo va a pasar mal con una barra de metal clavada en la espalda. Y obligar a las personas sin hogar a alejarse de espacios bien iluminados no significa que simplemente desaparezcan. Lo más probable es que acaben mudándose a zonas menos seguras. Además, si parece peligroso colocar un montón de objetos metálicos con púas intencionales en espacios públicos, es porque lo es. En 2024, un niño británico de 4 años lo aprendió por las malas cuando tropezó en los jardines de la Catedral de Manchester y se golpeó la cabeza contra un freno de patines. Estas tiras metálicas se fijan a bancos y otros elementos públicos para dificultar el patinaje y pueden ser muy peligrosas. Por suerte, el niño sobrevivió, pero quedó con un corte grave en la frente. En mi opinión, estas cosas no tienen cabida en ningún espacio público. Errores en carriles para bicis. La vida de un ciclista urbano está llena de peligros, pero si hay un lugar en donde debería sentirse seguro, es un carril de bicicletas. Pero algunos urbanistas parecen no entenderlo. Como quien diseñó este carril curiosamente ondulado en Hungría. Parece una pista de bombeo. Rutas especializadas para ciclistas que aprovechan los movimientos corporales ascendentes y descendentes para generar impulso. Solo que normalmente se usan en circuitos reales, no, ya sabes, junto a las carreteras. Aunque al menos tiene un propósito. A diferencia de este desastre total en Arizona, claramente el pintor del carril y el diseñador de la carretera no se pusieron de acuerdo. Este siguiente en Indonesia parece perfecto. Una línea recta, plana y bonita. No puede ser, porque hay un poste justo en medio. Si le damos el beneficio de la duda a quien diseñó el carril, las farolas se construyeron después, lo que no excusa a quien las puso. Supongo que al menos se puede esquivar, algo que a algunos ciclistas rumanos les cuesta mucho más gracias a este enorme árbol. ¿Y para qué la flecha pintada en el árbol? ¿Se supone que es útil? Pero mi medalla de oro es para este carril de bicicletas de Macedonia. Ni siquiera sé por dónde empezar. Es decir, ¿qué razón podría haber para construir esta losa de piedra de 60 centímetros en el camino? Solo se me ocurre que los ciclistas pasan con exceso de velocidad por el cruce, así que elevaron el borde para disuadirlos. Pero vamos, ¿por qué pintar la parte superior de rojo y dificultar su visibilidad? Construir una trampa mortal para mejorar la seguridad vial parece totalmente contraproducente. Rotondas ridículas. Pocas cosas dan tanto escalofrío a un conductor como tener que usar una rotonda, pero ninguna provoca tanto terror como la rotonda mágica del Reino Unido. Inaugurada en Swindon en 1972, esta gran y compleja rotonda, a pesar de su nombre, es todo menos mágica.
La rotonda principal está rodeada de 5 más pequeñas con 5 vías diferentes que desembocan en el mismo cruce. Pero lo realmente atractivo es que los conductores pueden entrar en la intersección circular tanto por la izquierda como por la derecha. Parece menos una rotonda y más una competencia campal al estilo de carritos chocones. Pero hay un método detrás de esta locura. Gracias a la capacidad de las personas para tomar cualquier dirección, los autos pueden entrar y salir mucho más rápido. De hecho, cada hora utilizan la rotonda 1000 autos más que en una tradicional. Vaya, y lo que es aún más sorprendente, también ha demostrado ser más segura que la mayoría de las intersecciones similares. El tráfico fluye casi constantemente debido a la multitud de rotondas, por lo que en general los vehículos se mueven mucho más despacio en comparación con el comportamiento intermitente de una rotonda estándar. Bueno, todo esto es una maravilla, pero ¿por qué aparece en este video entonces? ¿No lo esperaban los urbanistas? Bueno, sí y no. Ese diseño confuso podría funcionar muy bien en la realidad, pero asusta a tanta gente que eligen rutas más largas solo para evitarla. De hecho, se la considera una de las rotondas más odiadas del país, algo que queda claro en los innumerables testimonios de conductores enfadados. No se pueden tener cosas bonitas, ¿cierto? Walkie quemado. Ya sabemos que planificar una ciudad no es tan fácil como construir cualquier estructura en cualquier lugar. Pero ¿creías que alguien podría meter tanto la pata hasta el punto de crear accidentalmente un rayo de la muerte alimentado por energía solar? Pues eso fue exactamente lo que alguien hizo en Londres en 2014. El edificio Fenchurch, apodado Walkie Talkie debido a su perfil claramente superior, fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y se terminó en la primavera de 2014. Concebido como un rascacielos de oficinas de vanguardia, de tamaño reducido y con un exuberante jardín en la azotea, lo tenía todo a su favor. Pese a eso, rápidamente se convirtió en uno de los edificios más odiados de la ciudad. Resulta que durante unas 2 horas al día, jardín en la azotea, lo tenía todo a su favor. Pese a eso, rápidamente se convirtió en uno de los edificios más odiados de la ciudad. Resulta que durante unas 2 horas al día tenía el pequeño problema de proyectar rayos de calor concentrados hacia las calles de abajo. ¿Sí? A pesar de su aspecto genial, la singular forma cóncava del walkie-talkie hacía que la luz del sol se reflejara en las áreas más pequeñas y concentradas en el suelo. Imagínatelo como un niño usando una lupa para quemar hormigas, solo que ampliado a gran escala. Pero oye, a todos nos encanta la luz del sol, ¿no? Claro, si no alcanzara temperaturas aterradoras de 72 grados Celsius. Este imponente terror quemó a azulejos, a cientos de bicicletas, automóviles e incluso provocó un pequeño incendio justo afuera de una tienda. Una persona demostró lo potente que era friendo unos huevos con el haz de la luz reflejada. Pero como dicen, no se puede lograr algo sin causar algunas consecuencias negativas o hacer sacrificios. Es comprensible que los propietarios del edificio se enfrentaran a las protestas de los vecinos enojados, e incluso tuvieron que pagar miles de dólares en reparaciones por derretir parte del jaguar de alguien. Pero ese gasto no es nada comparado con lo que tuvieron que desembolsar para solucionar el problema. Para empezar, el exterior del edificio tuvo que ocultarse tras una enorme malla hasta que estuvo terminado. No es precisamente una buena imagen para tu megaproyecto de 400 millones de dólares. Luego instalaron un enorme parasol que absorbe la luz para evitar daños futuros, por la considerable suma de unos 12.7 millones de dólares. ¡Qué desastre de inimaginable magnitud! Pero ¿sabes qué es aún más absurdo? Esta fue la segunda vez que Viñoly cometió el mismo error. En 2009 fue el arquitecto del Hotel Vidara de 57 pisos en Las Vegas. Todo parecía ir bien hasta que un año después, en una piscina cercana, los turistas empezaron a notar que sus vasos de plástico se derretían y se les quemaba el pelo. Pronto se hizo evidente que la alta fachada de cristal del hotel les estaba lanzando el calor de Nevada directamente. Y Viñoly no aprendió nada. Hombre, no podrías inventar esto. Rupturas en la carretera. A veces la falta de previsión puede llevar a algo mucho peor que unos pocos vasos derretidos. En 2015, la firma de ingeniería CDM Smith contrató a S.J. Lewis Construction para construir una conexión temporal de una línea de alcantarillado debajo de Quintana Road, San Antonio. En teoría era un plan sencillo para mejorar la eficiencia del sistema de alcantarillado de la ciudad. En realidad cometieron un terrible error. Un año después de terminar la construcción, en diciembre de 2016, 2 autos circulaban por la carretera cuando de repente, ambos se hundieron en un enorme agujero de 6 metros lleno de aguas residuales. Aunque 2 personas sobrevivieron, una mujer lamentablemente no tuvo tanta suerte. ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta fue una construcción deficiente.
El primer problema fue la elección de las tuberías. Mientras que normalmente las tuberías de alcantarillado se fabricaban con materiales resistentes como fibra de vidrio, polietileno o concreto, S.J. Lewis utilizó tuberías metálicas corrugadas más débiles. En segundo lugar, habían subestimado gravemente la velocidad a la que fluirían las aguas residuales. Debido a su diseño, fluían 8 veces más rápido que el promedio. Bajo esta presión, la débil tubería que instalaron vibraba literalmente. Pero su último y quizás mayor error fue que alrededor de la tubería corrugada, construyeron una estructura hecha únicamente de madera contrachapada y sacos de arena. Esta conexión improvisada no impedía que la tubería sacudiera sin control. Finalmente, todo ese estremecimiento le dañó tanto que empezó a filtrar aguas residuales, lo que erosionó el suelo bajo la carretera, creando un enorme pozo invisible a pocos centímetros de la superficie. Cuando esos dos autos pasaron por encima, su peso finalmente hizo que todo se derrumbara, con consecuencias desastrosas. Esto me enoja muchísimo. A todos los urbanistas por ahí, si planean alguna obra, eviten soluciones fáciles para ahorrar dinero. La ciudad que se hunde. Venecia es una de las ciudades más vibrantes y reconocibles del mundo. Venecia es una de las ciudades más vibrantes y reconocibles del mundo. Situada en 126 islas en el noreste de Italia, tradicionalmente la ciudad ha prosperado, pero ahora se enfrenta a un grave problema que sus fundadores nunca previeron. Se está hundiendo. Venecia ha sufrido 324 inundaciones intensas desde la década de 1870, y más de la mitad de ellas ocurrieron en los últimos 30 años. Una inundación en 2019 fue tan grave que un preocupante 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Y la situación solo está empeorando. El nivel medio del mar ha subido unos enormes 30 centímetros en el último siglo. Además, Venecia ha bajado unos 23 centímetros debido al hundimiento de los cimientos de la ciudad en el suelo fangoso. La situación pinta tan mal que es posible que Venecia quede completamente sumergida para el año 2100. Vaya, pero aún no ha terminado. En la década de 1980 comenzaron a trabajar en un sistema integrado de prevención de inundaciones, diseñado para aislar la laguna de Venecia del mar durante las mareas altas. El progreso no fue nada rápido, pero en 2020, tras varios obstáculos y una inversión desorbitada de $6.000 millones, el llamado sistema MOSE finalmente estuvo en funcionamiento. Ubicados en cada una de las 3 ensenadas que conectan Venecia con el océano, un total de 78 compuertas metálicas huecas están fijadas al fondo marino y llenas de agua. En respuesta a una inundación, cada compuerta se llena de aire comprimido que expulsa el agua. Y dado que el aire es 1000 veces menos denso que el agua de mar, levanta las barreras. MOSE ya ha salvado a Venecia de múltiples inundaciones, bloqueando olas de 6 metros que habrían devastado la ciudad. Pero incluso este increíble sistema ha tenido importantes consecuencias imprevistas. Cortar la circulación del agua de la laguna al océano sí previene inundaciones, pero también atrapa una gran cantidad de nutrientes que favorecen a las algas y podría provocar un aumento de la temperatura del agua. Si se deja que se pudran, el exceso de algas podría convertir una de las ciudades más románticas del mundo en una cloaca pestilente de fango verde. Y a medida que el nivel del océano sigue subiendo, los muros han tenido que usarse cada vez con más frecuencia, lo que sobrecarga el sistema y dificulta su mantenimiento. En menos de un siglo podrían estar tan deteriorados que se convertirán en simples arrecifes costosos bajo el océano. Esperemos que la gente encuentre una manera de salvar esta icónica ciudad, o podríamos tener un Atlantis 2.0 con quien lidiar. Señales de tránsito. Las señales de tránsito modernas empezaron a aparecer a finales del siglo XIX. Y ahora están presentes en prácticamente todas las ciudades del mundo. Así que deben funcionar, ¿no? Pues a pesar de haberse implementado con las mejores intenciones, cada vez hay más pruebas que sugieren lo contrario. Una encuesta realizada en el Reino Unido en 2020 reveló que más de la mitad de los conductores no leían correctamente las señales de tránsito. Y la situación no parece mejorar al otro lado del charco, donde un estudio señaló que más de 1 de cada 10 estadounidenses ni siquiera sabía decir qué significa la señal de prohibido el paso. Si una persona sabe lo que significa una señal, no hay garantía de que le haga caso. A pesar de la aparición de señales de cruce para ciervos por todo Estados Unidos, todavía se producen 2.1 millones de colisiones al año. Y los estudios demuestran que ni las señales de cruce para elefantes en Sri Lanka ni las de camellos en Túnez parecen tener un gran efecto. Muchos conductores no se toman el peligro en serio, o simplemente no reducen la velocidad porque no quieren llegar tarde. Pero además de ser ignoradas, las señales pueden ser activamente peligrosas. ¿Qué? Sí. Además de que la gran cantidad de señales causan confusión y distracciones,
Depender demasiado de ellas puede hacer que los conductores sean menos precavidos y más propensos a sufrir accidentes. Vaya, ¿no hay nada que podamos hacer? Bueno, ¿y si te dijera que estrechar las carreteras puede prevenir accidentes? Aunque parezca contradictorio, tener carreteras más estrechas hace que la gente conduzca más despacio y preste más atención sin necesidad de señales, lo que reduce los accidentes. Otra estrategia podría ser tan simple como plantar más árboles. Y no es una especie de frase hippie del tipo "la naturaleza es la respuesta a todo, hermano". Los estudios demuestran que las calles arboladas incentivan a la gente a conducir más despacio, aunque nadie sabe exactamente por qué. Algunos creen que los árboles dan la impresión de que las carreteras son más estrechas de lo que son en realidad. Otros dicen que implican que la zona está poblada. Otros teorizan que tiene un efecto calmante, reduciendo el aire al volante y ayudando a la gente a conducir con más tranquilidad. Sea cual sea el motivo, una cosa es segura: necesitamos implementar mecanismos de seguridad más innovadores en nuestras carreteras, además de la simple señalización. Y esa es la señal de que este video ha terminado.